Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, les habla Leticia Bravo Hostos, consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Les damos la más cordial bienvenida al programa La Urna. El día de hoy nos acompaña mi colega, la consejera. Soy Beatriz Rodríguez Villanueva, consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Muy buenas tardes. Mi compañero, el consejero. Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Y para la emisión de este programa contamos con la presencia de Alirio Galvis Padilla, quien es visitador extranjero de Colombia. Bienvenido. A ustedes, gracias por esta invitación al Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Héctor Macías Jurado, observador electoral del municipio de Torreón, Coahuila. Bienvenido, Héctor. Gracias por la invitación, Betty. Bueno, el día de hoy tendremos un tema de mucha importancia para el desarrollo de este proceso electoral, que son las figuras de personas, visitantes extranjeros y observadores electorales. Para dar inicio a este programa, mi compañera, la consejera Beatriz Rodríguez, nos va a hablar sobre la observación electoral. Claro que sí, consejera, muchas gracias y es un gusto estar compartiendo este programa con todos ustedes. Bueno, la observación electoral es una figura muy importante, es otro mecanismo más de participación ciudadana que existe. Estamos acostumbrados a escuchar siempre hay que salir a votar y tienes que participar votando en las elecciones, y la observación electoral es otro mecanismo muy importante para que la ciudadanía pueda participar, acercarse a los comicios, acercarse a los procesos electorales y poder realizar este tipo de supervisión, este seguimiento de todas las actividades que se preparan para la jornada electoral y también las actividades que se desarrollan dentro de la jornada electoral. Además, los observadores electorales tienen la oportunidad de poder realizar un informe que se realiza el siguiente lunes después de la jornada electoral, y en este informe ellos pueden realizar estas observaciones que pudieron realizar, estos puntos en los que se pueden poner atención para procesos electorales posteriores, y pues por eso es muy importante esta figura de observación electoral en los procesos electorales. Muchas gracias, consejera. Héctor, platícanos cómo fue el proceso para acreditarte como observador electoral. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Segundo, quiero decirles que fue muy amigable, tan amigable que se nos dieron todas las facilidades. Yo soy presidente de Alzando Voces Laguna, hemos participado en procesos electorales del 2018 y en las intermedias 2021. Y realmente la apertura que se da para las organizaciones de la sociedad civil, el registrarnos como organizaciones de la sociedad civil en el Instituto Electoral y poder inscribir y registrar a observadores, pues resultó muy fácil, muy fácil. Entras a la página, ya estamos registrados, inscribes a tu observador, se nos da la capacitación, fue a través de plataforma, muy bien el capacitador, un capacitador joven, muy preparado, y en ese sentido, muy bien, una felicitación al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Coahuila, Electoral de Coahuila, por esta forma tan amigable en la que se da la coyuntura para el registro de observadores. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Bueno, ahora el consejero Oscar Rodríguez nos va a hablar sobre los visitadores extranjeros. Muchísimas gracias, consejera Leticia Bravo. Pues justamente el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales tienen un sistema, tienen un mecanismo de visitantes extranjeros. Esto se hace desde los años 90 justamente para invitar a la ciudadanía de otros países para comprobar las condiciones democráticas en todos los estados, y México no es la excepción. En ese sentido, pues se ha invitado desde el Instituto Nacional Electoral, y ahora está con nosotros en el Instituto Electoral de Coahuila, pues el maestro Alirio, y yo le preguntaría ¿cómo fue ese proceso para poder inscribirse como visitante extranjero? Muchas gracias. El Instituto Nacional Electoral me invitó, ya habíamos tenido un contacto en las elecciones anteriores y me invitaron a participar
me pidieron unos requisitos, los aporté al Instituto Nacional Electoral y hemos tenido una comunicación fluida de coordinación para efectos de poder estar hoy acá haciendo esa visita y aportando a este proceso democrático tan importante para la sociedad mexicana. El maestro Alirio viene de Colombia, hay que decirlo. ¿Y por qué escogió Coahuila como una parte de todo el país? ¿Por qué le llamó la atención Coahuila para, en este caso, observar? Como le decía al colega Héctor, al licenciado Héctor Macías, había sido fácil para mí de pronto escoger Ciudad de México, pero la verdad quise ir un poco más allá, a unos territorios que no conocía y ver desde este estado esa experiencia, ¿sí? Conocer un poco también de la cultura electoral de este estado y además con Alzando Voces, que también tenemos una alianza estratégica, poder coordinar, que también agradezco mucho todo ese apoyo que me han dado para efectos de poder estar haciendo esta observación internacional. Muchísimas gracias, Alirio. Creo que es un tema muy interesante cómo se da el proceso para poder acreditarse como observadores y como visitadores extranjeros. Ahora le voy a pedir a la consejera Beatriz que nos mencione el número de acreditaciones que tenemos aquí en Coahuila. Sí, claro que sí. Bueno, tenemos datos muy importantes que compartir y la verdad es los que estamos pues muy orgullosos. Con corte al 24 de mayo en el informe de seguimiento y acreditación de los observadores electorales para este proceso electoral concurrente 2023-2024, Coahuila terminó con 3,356 solicitudes para poder acreditarse como observadores electorales. La mayoría, de hecho, a nivel nacional, la mayoría de hecho son mujeres y bueno, pues Coahuila con estos números se sitúa en el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de observadores electorales. Esto es muy importante porque nos situamos encima incluso de entidades federativas que tienen un mayor número de personas inscritas al padrón electoral. Entonces el ejercicio que se hizo este año para recibir todas estas solicitudes pues fue muy importante. Es muy importante destacar que tanto el proceso de observación electoral para acreditar observación electoral y de visitantes extranjeros lo lleva por completo el Instituto Nacional Electoral. Son quienes reciben las solicitudes, son quienes otorgan la capacitación y son quienes también otorgan esta acreditación. Específicamente para el tema de observación electoral, el Instituto Nacional Electoral pues se ayuda, se apoya de los soples de las entidades federativas con este pues mayor acercamiento que se da también con la ciudadanía para que sean también los soples quienes puedan apoyar en este registro de solicitudes. Entonces, en el Instituto Electoral de Coahuila, del total de estas solicitudes, 1,970 fueron tramitadas directamente por el IEC. Entonces, esto nos coloca con un porcentaje de 58,6% aproximadamente del total de solicitudes y me parece muy importante porque, bueno, esto se dio a través de acercamiento con universidades, instituciones públicas, sociedad civil y pues aquí tenemos los resultados porque vamos a tener mucha cantidad de personas que van a estar observando nuestro proceso electoral gracias a estos esfuerzos. Efectivamente es un dato muy interesante que llama la atención como Coahuila ser el segundo estado con mayores acreditaciones. El municipio de Torreón es el que tiene un mayor número también de acreditaciones. Yo quisiera, Héctor, que nos platicaras en tu visión, en tu perspectiva, ¿por qué crees que Coahuila tiene tanta incidencia en acreditación de observación electoral? Sí, Leti. Mira, yo creo que es el trabajo conjunto de sociedad civil y del Instituto Electoral de Coahuila y del INE. Este trabajo conjunto te lleva a efectivizar lo que es una democracia participativa y en ese sentido yo quisiera hablar de dos tipos de organizaciones. Organizaciones de la sociedad civil que nos profesionalizamos, organizaciones de la sociedad civil también de primera línea que a lo mejor no tienen este sentido de la incidencia y ciudadanos interesados en participar. Y bajo esa perspectiva tenemos de los tres tipos de organizaciones y de los ciudadanos que en particular quieren participar. Y en ese sentido, la suma de personas junto con el trabajo de los institutos electorales nos llevan a que seamos el estado que mayor participación de observadores
tenemos a nivel nacional. Y eso es un orgullo, pero también una gran responsabilidad. Responsabilidad porque no solamente es registrarnos como observadores, sino también profesionalizarnos en qué observar y cómo observar. Ser incluyentes, ser inclusivos y llegar a mayor número de gente. Nosotros en el 2018 tuvimos 40 observadores del trabajo que realizamos. En el 2021 otros tantos, casi llegamos a 70 observadores. Pero lo que nos sentimos más orgullosos es de que participaron gente que anteriormente no participaba como observadores electorales. Personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Síndromes Down participaron. Y en ese sentido nos dimos cuenta de una cosa curiosa: a los adultos mayores de asilos tenemos el registro de su deseo de participar como observador electoral. Y los mismos familiares les impedían, por las reglas de los asilos, de poder salir para observar, ¿sí? Pero se veía cuando les dábamos la capacitación y la formación como observadores ciudadanos, investigadores ciudadanos, qué observar, cómo observarlo, un gran entusiasmo de parte de adultos mayores. Ellos tenían el deseo, pero se vieron limitados para poder participar. Entonces, tenemos mucho que hacer para lograr, son personas, son adultos, pero no son gente que no pueda realizar actividades. Entonces, creemos que podemos todavía trabajar en forma conjunta para tener un acceso a todas estas personas en situación de vulnerabilidad, para acogerlos y que sean observadores. Tuvimos excelente resultado, y esto lo platicaré en mi tercera sección, participación, cómo lograr acceder al mayor número de personas en situación de vulnerabilidad y cómo acercarnos a ellos a través de medios digitales y enseñarlos a través de los medios digitales. Pero yo creo que eso es lo bondadoso y lo hermoso, cómo está transitando nuestro sistema electoral a que la gente quiera ser observador electoral. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Alirio, cuéntanos, ¿en Colombia se da esta figura de observador electoral? Sí, efectivamente en Colombia tenemos primero testigos electorales que participan en todo el proceso, que hacen esa labor de verificar que las reglas del proceso electoral se cumplan, como por ejemplo en temas de uso de propaganda electoral, que no se puede en el momento de las elecciones, y otras. Pero también tenemos observadores internacionales que van de diferentes sitios del mundo a diferentes territorios de Colombia a verificar que el proceso democrático esté ajeno de violencia y de otras malas prácticas que suelen ocurrir en estos procesos electorales. Ok, muchísimas gracias. Ahora le voy a ceder el uso de la voz al consejero Oscar para seguir con la entrevista. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntar algo muy sencillo. ¿Qué diferencias o similitudes encuentra en México y Colombia en este proceso electoral? Bueno, primero me gustaría comentarle a la audiencia que yo ya he tenido experiencia en el tema electoral. Yo fui parte del Tribunal Electoral de Garantías en Colombia y participé activamente en la primera y segunda vuelta presidencial en diferentes territorios, y también participé en las circunscripciones especiales de paz, que más adelante comentaremos. Esta oportunidad me dio muy de cerca la posibilidad de conocer todo ese proceso electoral en Colombia, pero ahora que estoy en México encuentro muchas similitudes, ¿sí? Creo y parto que hay una organización electoral, ¿sí? Que hay una independencia de esa organización electoral que busca garantizar ese proceso, por un lado. Y por otro lado, reconozco que tenemos problemáticas muy similares, tanto en Colombia como en México. En Colombia, infortunadamente, la influencia de dineros ilícitos, influencia del narcotráfico, de la guerrilla, de paramilitares, hacen que el proceso democrático sea vulnerable,
¿sí? La compra de votos hace que sea vulnerable, a pesar de que el Estado hace ese esfuerzo, pero no podemos desconocer esa situación. Creo, de pronto muy atrevidamente, que es posible que en México también vivan una situación parecida, porque pues nosotros nos alimentamos de la información de los medios de comunicación y nos traen la información. Por ejemplo, tuvimos hace poco el reciente asesinato de un candidato a una alcaldía en México. Eso es una situación desafortunada que vivimos nosotros en Colombia. En una época tuvimos 3 candidatos presidenciales asesinados. Entonces es una situación que creo que son coincidencias de los dos países, pero la que más hay que resaltar es esa voluntad estatal de garantizar y proteger que realmente los electores salgan y hagan su ejercicio democrático de escoger a sus futuros líderes. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y continuamos con este programa La Urna, programa de radio y televisión del Distrito Electoral de Coahuila. Regresamos a nuestro programa La Urna con nuestros invitados especiales, visitadores extranjeros y observadores electorales. Bueno, pues ahorita comentábamos algo muy importante y se comentaba acerca de la observación electoral ya con este aspecto incluyente, ya en este ámbito incluyente, y comentar también que dentro de este informe que les comentaba que se dio en el Consejo General del INE el 28 de mayo, hay un porcentaje importante de la observación electoral que destinó sus esfuerzos a observar precisamente el voto anticipado. Y el voto anticipado, como sabemos, pues es este mecanismo también que existe en el Sistema Nacional Electoral para poder hacer que las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que no pueden tener movilidad para moverse a las casillas el día de la elección, puedan votar anticipadamente, puedan ejercer su voto. Entonces, me parece que esto es muy importante, que ya el tema de la inclusión, obviamente, de entre todos los ámbitos y todos los rubros, se hace presente, y era lo que nos comentabas. Sí, gracias. Realmente en los 2 proyectos que nosotros hemos participado, tanto el 2018 como 2021, establecimos una hoja de ruta sobre la base de la no discriminación, la igualdad y la no discriminación. Y en ese sentido nos dimos a la tarea de visitar poblaciones en situación de vulnerabilidad para poder obtener el máximo de observadores, pero capacitados, formados, creando una cultura de la participación ciudadana en una jornada electoral. Y bajo esa perspectiva hubo una gran participación de las personas deseosas de participar en el proceso electoral, deseosos de ser observadores, y les capacitamos en qué observar, cómo observar. Y uno de los principales marcos reguladores de la observación estaba en cuanto a los delitos electorales, es decir, aquella compra de votos, que se dieran cuenta de lo que afectaba el vender tu voto, las consecuencias que traía socialmente el vender un voto, y las personas tomaban conciencia y créanme que ni siquiera se imaginaban que están cometiendo un delito. Y más aún, no sabían, ¿sí?, las consecuencias de esa compra de voto. Cuando se les expone y les dicen, este es un problema que afecta a terceras personas y ustedes están cometiendo un delito, cambian su concepción y se animan a cambiar una situación, una práctica común. Y yo creo que en cuanto a esta capacitación, enseñarlos a capacitar y a formar, porque también lo más importante es que estos grupos vulnerables nos apoyaban en formar y en capacitar en materia de observación electoral. Y una observación electoral asertiva, utilizamos nosotros unos aparatos digitales, nuestro proyecto se denominó en 2018 Guacha tu voto, que era a través de una aplicación móvil, creamos un software y en ese sentido ahí llegaban los reportes de las incidencias delictivas para el efecto de comunicarla posteriormente. Entonces, esta interrelación y esta comunicación asertiva con los grupos vulnerables te llevó a que presentáramos resultados a nivel nacional, que déjenme comentarles y presumir que fuimos de la organización que obtuvo
el visto bueno para que se publicara nuestro trabajo final a nivel internacional sobre los resultados que obtuvimos de esta observación electoral. Muchas gracias, Héctor. Sí recordamos este programa de Guacho tu voto en el proceso electoral 2018. Adelante, consejero Oscar. Ahorita estábamos hablando también, y es importante, de las acciones afirmativas de los grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí en México este proceso electoral es distintivo porque va a haber acciones afirmativas tanto para pueblos y comunidades indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la comunidad lésbico-gay, entre otras acciones afirmativas. La pregunta aquí sería para el licenciado Alerio: ¿cómo se llevan a cabo las acciones afirmativas o las cuotas electorales en Colombia? En la Constitución de 1991, Colombia reconoció que éramos un país multicultural y multiétnico. Y también se hizo evidente que los afrocolombianos son solamente el 10% de la población y los indígenas son solamente el 4% de la población. Sin embargo, siendo una población tan pequeña, quedaban por fuera de las decisiones del proceso electoral. Entonces, la Constitución del 91 creó unas curules especiales para los afrocolombianos, para los indígenas, para los colombianos en el exterior y con el acuerdo de paz que tuvo el gobierno colombiano con las FARC, se crearon 16 circunscripciones especiales para víctimas del conflicto armado, que fue un reconocimiento que en el país había víctimas y habían territorios que por su condición violenta no podían ejercer su voto, que estaban excluidos del escenario político y de las decisiones. Entonces, estas circunscripciones especiales que ya están en ejercicio permitieron que estas comunidades pudieran participar con 16 curules en la Cámara de Representantes. Entonces, es parte de ese reconocimiento de estas minorías, llamémoslo así, para efectos que pudieran participar en el proceso democrático. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, vamos a cerrar ya prácticamente este programa con una última ronda de intervenciones sobre la importancia de votar, pero que este voto sea informado. Aquí en el Instituto Electoral de Coahuila tenemos una herramienta informática, Candidatas y Candidatos Conóceles, donde se sube toda la información por parte de las candidaturas para que la ciudadanía pueda revisar a fondo el perfil, las plataformas, las propuestas, las declaraciones, en su caso patrimoniales y fiscales de estas candidaturas, y poder emitir un voto informado y razonado el próximo 2 de junio. En este sentido, Héctor, compártenos la importancia de votar, pero que este voto sea informado. Los ciudadanos somos los principales invitados a esta gran fiesta. Si somos los principales invitados y no acudimos a esta gran fiesta, pues imagínense en un cumpleaños y ya está preparado todo y se le invirtió dinero, se le invirtieron recursos, esfuerzos, desvelos para salir a votar. Y el principal invitado no va a votar. Por la preferencia, candidato que deseen, pero salgan a emitir su voto porque es una fiesta de nosotros los ciudadanos. Muchas gracias, Héctor. Alirio, ¿en Colombia tienen alguna especie de plataforma o de qué manera la ciudadanía se puede allegar para conocer a las candidaturas? Sí, el Consejo Nacional Electoral Colombiano y el gobierno en general hace un gran esfuerzo para que el ciudadano vote informado, vote con conocimiento. Y hace, digamos, permanente divulgación y permite espacios para conocer a los candidatos. Sin embargo, en las últimas elecciones tuvimos 131.000 candidatos. Entonces eso hace muy difícil que todos puedan tener acceso a estos medios de comunicación. Pero adicional a eso, también otra plataforma que diseñó el Gobierno Nacional es una plataforma que permite
en vivo y en directo ir conociendo el número de votos de los distintos candidatos, ¿sí? Entonces, estamos en las elecciones y a través de la plataforma vamos conociendo qué candidato va subiendo, quién va bajando en la medida que se hace el conteo en directo. De modo que, por ejemplo, en unas elecciones presidenciales se cierran las urnas a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche ya sabemos quién ganó. Y a las 8:15 el candidato perdedor está reconociendo y el ganador está en la gran fiesta. Entonces ese uso de la tecnología permite también tranquilidad y transparencia en el proceso electoral, porque las personas rápidamente saben cuáles fueron las decisiones que se tomaron en las urnas. Muy bien, muchas gracias, Alirio. ¿En Colombia el voto es obligatorio? En Colombia no es obligatorio el voto, pero se usa ante una realidad que tenemos en Colombia y creo que generalizada, y es como una desmotivación, sobre todo me parece a mí de los más jóvenes, de participar en esta fiesta democrática. Pero adicional, hay una desmotivación porque hay un pensamiento generalizado que el candidato del político va a llegar a hacer lo mismo de siempre, y eso hace que la gente no quiera participar. Entonces se han implementado herramientas que estimulan el voto, como por ejemplo que si tú votas y presentas tu certificado electoral y hay un subsidio del gobierno, tienes prioridad por haber votado. Me voy a inscribir en una universidad pública, presento mi certificado, tengo un 10% de descuento. Voy a sacar un duplicado de la cédula, de la libreta militar, tengo un descuento. Ahí participo en un concurso público para una plaza pública, un puesto público, y hay un empate, el que votó tiene prioridad en ganar esa plaza pública. Y así varios motivos, estímulos para que el ciudadano y sobre todo los más jóvenes participen de la fiesta electoral. Muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, les voy a pedir a los invitados de días de hoy, a mis colegas, consejera Beatriz, consejero Oscar, un mensaje final. Bien, pues como ya lo mencionaron, todo está puesto para esta fiesta democrática del 2 de junio. Piense, reflexione su voto, por quién va a votar, infórmese, está la plataforma de candidatas y candidatos, conóceles, pero el 2 de junio los esperamos en las urnas y salga a votar. Sí, muchísimas gracias. En el mismo sentido, votar es importante, comprometernos con la democracia. Tenemos una fiesta cívica el día 2 de junio. Salgan a votar por quien quieran, pero vayan y voten. Yo duré casi 2 días para llegar a Saltillo. Hice un recorrido en avión, por tierra, todo. Y estoy en la fiesta democrática. Los y las ciudadanas mexicanos y mexicanas tienen que participar de su fiesta democrática. Es muy importante. Estamos eligiendo el futuro de México. Los invito a que salgan muy temprano, no esperen a última hora, muy temprano, y ejerzan su derecho, el voto. Demostremos que en Coahuila y demostremos al mundo que en México hay una gran participación ciudadana. Salgan a votar. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa La Urna. Este 2 de junio, vota. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.